Estas son algunas de las historias más perturbadoras y desgarradoras que jamás se hayan publicado en Internet. Yo mismo revisé cientos de publicaciones en Reddit para traerte solo lo más horrible e inesperado. Algunas son tan extremas que Reddit ha intentado borrarlas de la red, así que como siempre se recomienda discreción al espectador. Cocinadas vivas. Hay algo tan intrínsecamente malvado en las personas que quieren hacerle daño a los niños. De vez en cuando hacer algo irresponsable por accidente es normal, le pasa a cualquiera, pero ser deliberadamente negligente con ellos solo por pura malicia es un comportamiento que debería llevar directo a la cárcel y tratarse como tal. En el subreddit Let's Not Meet, una usuaria con el nombre de Bobby Brown 666420 compartió una historia absolutamente horrenda sobre cómo, cuando era niña, quedó encerrada en un sauna y casi fue cocinada viva. Aunque ya suena perturbador, el contexto lo hace aún más inquietante. La autora empieza contando sobre un viaje que hizo con su prima al Inca cuando tenía 10 años. Cuando tenía 10 años, mis padres y yo fuimos a visitar a mi abuela durante las vacaciones de primavera. Mi prima también vino de visita y decidimos que queríamos pasar el día en el Inca. Mi abuela nos dejó allí y dijo que volvería a buscarnos en 4 horas. Ese día el Inca estaba vacío, solo había un par de adultos en la sala de ejercicios y nada más. Fuimos a la cancha de baloncesto y tras 2 horas jugando, nos aburrimos. Nunca fui muy fan de nadar, pero tenía una piscina bastante buena, así que nos pusimos los trajes de baño y entramos allí. Estaba vacía salvo por la socorrista. Jugamos varios juegos y nadamos un poco, pero después de 1 hora ya no había mucho que hacer, y tampoco había nadie más para entretenernos. Así que decidimos jugar a ver a quién aguantaba más tiempo la respiración bajo el agua. Nos pusimos en la parte baja cerca del reloj en la pared para podernos cronometrar. En lugar de sumergirnos del todo, solo metíamos la cara en el agua. Lo hicimos un par de veces y yo iba ganando. En la última ronda sentí un golpecito en el hombro. Pensé que era mi prima riéndose y diciéndome que gané, pero en realidad era la socorrista que me dijo que dejara de hacerlo nos tendría que sacar de la piscina. Como ya estábamos cansadas de nadar, decidimos salir, vestirnos y volver a la cancha de baloncesto hasta que viniera mi abuela. De todas formas, solo faltaba 1 hora y el agua estaba helada. Cuando salimos, la socorrista nos detuvo y nos preguntó si queríamos entrar al sauna para calentarnos y secarnos. El cartel decía que era para mayores de 18 años, así que por supuesto nos emocionamos de que nos dejara hacerlo. Nos acompañó hasta allí y abrió la puerta con llave. Era de vidrio y el interior era completamente de madera. Arriba de la puerta había un reloj, probablemente para asegurarse de no pasar demasiado tiempo adentro. El puesto del socorrista quedaba justo enfrente del sauna y desde adentro se podía ver claramente hacia afuera. Entró con nosotras, fue hasta el termómetro que estaba en una caja de plástico y lo abrió con una llave para subir el calor. Pensé que debía encenderse cada vez y no le di importancia. Mi prima y yo éramos muy bajitas y no alcanzábamos a ver la temperatura, pero sí pude notar que la estaba aumentando. Luego se fue y cerró la puerta detrás. Creí ver que la cerraba con llave, pero pensé, ¿por qué haría eso si tal vez queremos salir? Miré el reloj y decidí que nos iríamos en 10 o 15 minutos. Ya hacía bastante calor, pero después se volvió sofocante. Pero se sentía bien porque todavía tenía frío por la piscina. Tras unos 15 minutos estaba demasiado caliente y mi prima estuvo de acuerdo en que era hora de irnos. Fui a girar la manija de la puerta, pero no se movía. Pensé que estaba trabada, la sacudí, pero nada. Mi prima lo intentó también y tampoco pudo. Supusimos que la socorrista volvería pronto, así que esperamos. La sala estaba cada vez más caliente y yo ya quería salir. Empecé a golpear la puerta y a sacudir la manilla para llamar la atención. Mi prima se unió y gritamos lo más fuerte que pudimos para que nos abriera. Pero ella seguía mirando al frente sin inmutarse. No había manera de que no nos escucharan o viera 2 niñas golpeando, pateando y gritando. Ya llevábamos unos 25 minutos adentro. El calor era tan fuerte que dolía respirar. Sentía que los pulmones ardían. Los ojos y la piel me quemaban. Nos pusimos las toallas húmedas sobre la cabeza para poder respirar mejor. Estaba muy preocupada por mi prima que era menor que yo. Miré el reloj y ya habían pasado 35 minutos. Me levanté y fui hacia la puerta de nuevo y pude ver a la socorrista mirando hacia el frente como si nada.
Volví a intentar llamar su atención, golpeando y gritando en la puerta, pero aún nada. Estaba empezando a marearme, así que fui a sentarme de nuevo, pero los asientos de madera me quemaron la piel. Mi toalla estaba seca, así que la puse debajo para sentarme. Mi cabello también estaba seco, así que lo envolví en la cara para cubrirme la nariz, y entrecerré los ojos para que no me ardiera tanto. Pero aún así podía ver si alguien pasaba por la puerta. Me ayudó un poco. Mi prima estaba boca abajo con la toalla sobre la cabeza sin moverse ni decir nada, así que la empujé para asegurarme de que estuviera bien. Lo estaba, pero me di cuenta de que necesitábamos salir de allí pronto porque parecía un poco desorientada. Habían pasado 45 minutos y tenía muchísimas náuseas. Era imposible que la socorrista olvidara que estábamos allí, y pensé que tendría que volver pronto, pero había una vocecita en mi cabeza que me decía que tal vez nos había encerrado allí a propósito. Finalmente, un hombre pasó por la puerta hacia la piscina, pero por alguna razón no pude levantarme. Me ardía todo el cuerpo y me sentía mareada. Por suerte, este hombre no iba a la piscina, quería entrar al sauna y regresó con un socorrista. Lo vi pasar y salté para agarrar a mi prima. Ahora sabía con certeza que nos había encerrado allí, porque sacó las llaves para abrir la puerta y dejar entrar al hombre. No quería arriesgarme a que siguiéramos atrapados allí, así que mientras el hombre intentaba entrar, yo intentaba salir a empujones. Al salir, el socorrista empezó a cerrar la puerta y a empujarnos. El hombre, claramente confundido, dijo: «Creo que quieren salir». El socorrista suspiró, abrió la puerta del todo y corrimos a toda velocidad hacia el vestuario. Solo teníamos unos 10 minutos antes de que nos recogiera mi abuela. Estábamos tan conmocionadas por lo que acababa de pasar que no nos dijimos nada mientras nos vestíamos ni en el auto de vuelta a casa. Al volver a casa, mis padres nos estaban preparando la cena y les conté lo sucedido. Pensaron que debía haber exagerado y no me creyeron. De verdad creo que esa mujer iba a dejar que nos cocináramos vivas ahí. La única duda que tengo es qué habría pasado si hubiéramos muerto. Obviamente ella habría sido la culpable. ¿Cuál era su plan? Ya tengo 21 años, pero pienso en esta interacción todo el tiempo y cuando estoy en espacios pequeños o me acaloro demasiado todavía me dan ataques de pánico. Nadie se cree esta historia y lo entiendo, es bastante absurda. No sé si se me permite pedir opiniones, pero creo que esto pudo haber sido un malentendido absurdo o crees que realmente nos dejó ahí para que muramos y por qué. Así que, al salvavidas de ese Inca, por favor, no nos encontremos. Incluso después de todo este tiempo, el autor original dice que todavía piensa en lo que pasó en el sauna. Todavía se pregunta cuál era realmente el objetivo del socorrista, qué habría pasado si ese hombre no hubiera aparecido. Se vuelve especialmente extraño cuando se considera que el socorrista ni siquiera parecía preocupado por las consecuencias, porque siendo realistas, si el autor original y su prima se hubieran desmayado o peor, habría sido imposible ocultarlo. Ella habría sido la responsable. Pero por alguna razón su indiferencia o tal vez su malicia hacia estas dos niñas parecía más fuerte que cualquier miedo a ser descubierta. Algunos comentaristas mencionaron el problema de que el sauna tuviera cerradura. Otros cuestionaron cómo era posible, ya que en Estados Unidos no es legal que las puertas de los saunas se cierren desde afuera. Esto hizo que la gente dudara un momento, pero la autora original publicó fotos de cerraduras similares en los comentarios. Posteriormente también publicó una breve actualización, diciendo que había vuelto a mencionar el incidente con su prima. Su prima lo recordaba con claridad, se reía, pero admitió que en ese momento fue tan perturbador para ella como la autora original. La autora original también contactó al mismo Inca para preguntar si el sauna aún tenía cerradura. Según ellos, ya no la tienen. Así que ya sea por esto o por alguna otra razón, está claro que lo que pasó no fue solo producto de su imaginación. Aún es difícil de comprender cómo alguien pudo sentarse a solo unos metros de distancia e ignorar a dos niñas que intentaban escapar, y por mucho que pase el tiempo, eso no lo hace menos real. Suéltame. Es bastante normal que los padres se preocupen por sus hijos en los aviones. Son inquietos, caprichosos y muy impredecibles. En otras palabras, viajar con un niño ya es de por sí estresante, pero tener que enfrentarse a una confrontación con un adulto que cruza demasiados límites no es nada normal. Así lo contó la usuaria de Reddit CA Mommy Dear en el subreddit Let's Not Meet. La narradora era viajera frecuente y había volado sola con su hijo de 1 año una docena de veces sin ningún problema. Describió a su bebé como un niño generalmente tranquilo y acostumbrado a viajar, considerando lo seguido que lo hacían. Además, aclaró que era muy sociable y estaba perfectamente bien con interactuar con extraños.
Pero entonces recordó cómo un solo vuelo y un mal encuentro le dejaron miedo a volar para toda la vida. He volado sola con mi hijo de 1 año casi una docena de veces. Por lo general la gente es comprensiva o amable conmigo por llevar un bebé en brazos, y en general él es un bebé fácil y feliz. También es muy lindo, así que no es raro que extraños le hablen. Normalmente no me molesta. En el último viaje que hice me senté sola en mi fila con un hombre sentado solo justo detrás de mí. Mi bebé estaba cansado e inquieto. Sabía que tenía sueño, pero no podía hacer mucho hasta después del despegue. Desde el inicio el hombre de atrás empezó a hablarle a mi bebé. Decía: «Hola bebé, ¿por qué está triste el bebé? Bebé lindo». Yo sonreí y respondí que estaba cansado, que disculpara la molestia. Después del despegue empecé a acomodarlo para que durmiera la siesta. El hombre detrás de mí seguía hablándole y metía la mano entre los asientos para intentar agarrarle los pies. Varias veces le pedí que por favor se detuviera, que mi bebé estaba cansado, que lo estaba distrayendo y necesitaba dormir. Finalmente puse a mi bebé de pie junto a mí frente al asiento vacío a mi lado, para poder preparar un biberón. El hombre detrás se levantó e intentó recogerlo en brazos. De inmediato me incliné hacia adelante para levantar a mi hijo diciendo: «No gracias, no necesito ayuda, por favor, no, gracias». El hombre me empujó de nuevo contra mi asiento mientras murmuraba: «Bebé lindo, ¿por qué llora el bebé?». Respondí muy fuerte: «No», y tomé rápido a mi bebé. Pensé que ahí había terminado todo. Me equivoqué. Intenté arrullar a mi hijo para que durmiera, tratando desesperadamente de mantener la calma. Mientras lo mecía, el hombre detrás metió la mano por el asiento para agarrarme el brazo diciendo: «No lo mesas, no lo mesas, lo haces llorar». Me solté de un tirón y grité: «No me toques». Creí de nuevo que sería el final. Volví a intentar arrullarlo. Esta vez el hombre metió ambas manos a los lados de mi asiento para sujetarme diciendo: «No, no lo mesas, deja de mecerlo». Me da algo de vergüenza admitir que perdí totalmente el control. Apreté a mi bebé contra mi pecho mientras forcejeaba para soltarme. Me dolía. Presioné el botón de llamada mientras gritaba: «Suéltame, no me toques, suéltame, suéltame, suéltame». Todavía me sostenía de los brazos cuando llegaron corriendo las azafatas. Apenas podía hablarles. Todos alrededor nos miraban, yo lloraba sin parar y solo pude decir que no podía seguir sentada allí y que por el amor de Dios me cambiaran de lugar. El hombre intentó moverse conmigo, pero les dije a las azafatas que no lo conocía y que no podía venir conmigo. Me dio un buen ataque de llanto en mi nuevo asiento, pero mi bebé se durmió de inmediato. Me pasaron a un lugar junto a los asientos de las azafatas. Después de calmarme les expliqué lo que había pasado. Varias veces el hombre intentó acercarse a mi nuevo asiento, pero una azafata lo detenía y lo hacía regresar. Hacia el final del vuelo, una de las azafatas me dijo que le habían explicado todo al capitán y que éste había llamado al FBI y a la policía local para escoltar al hombre fuera del avión. También me escoltarían a mí, así como a todos los que estaban alrededor y vieron lo sucedido. Él celebró mientras lo escoltaban. Yo tuve que declarar ante el FBI y casi pierdo mi siguiente vuelo. Después de mi viaje tuve que regresar pasando por el mismo aeropuerto. Fue muy estresante y emotivo, incluso sabiendo que él tenía prohibido volar en esa aerolínea y entrar en ese aeropuerto. No he vuelto a volar desde entonces. Al hombre que intentó arrebatarme a mi bebé y luego no me soltaba, espero que nunca nos volvamos a encontrar. Hay algo especialmente aterrador en estar atrapado dentro de una caja de metal a miles de metros de altura sin ningún lugar a donde ir, y encima tener que cuidar de un bebé y lidiar con alguien que no deja de sobrepasar los límites. Esa sensación de estar atrapada e insegura en una situación así, a pesar de estar rodeada de otras personas, golpea aún más fuerte, y la reacción de la narradora fue válida. En su publicación, algunos comentaristas señalaron que el comportamiento del hombre podría deberse a una discapacidad mental. Al principio pensé que era alguien increíblemente atrevido, pero en realidad parece que tiene una discapacidad intelectual. Si no puede evitar agarrar a desconocidos, alguien debería asignarle un cuidador experimentado para viajar. Es gravemente negligente y potencialmente peligroso permitir que alguien así viaje solo. La autora estuvo de acuerdo con ese comentario. Sin embargo, lo que vuelve esta historia aún más inquietante es lo común que resulta. Otra usuaria respondió con su propia experiencia. Alguien intentó arrebatarle a su hija en pleno vuelo y se negó a alejarse. Escribió que creen que como estamos abrumadas con nuestros bebés somos tan vulnerables como para ceder ante sus rarezas. Y siendo sinceros, tiene todo el sentido. Ya sea por exceso de atrevimiento, falta de conciencia o algo más complejo, el resultado es el mismo. Padres acorralados y llevados al límite en una de las posiciones más vulnerables en las que pueden estar. Un encuentro con Bigfoot.
En un hilo de Reddit llamado ¿Quién es la persona más aterradora que han conocido?, un usuario ahora eliminado contó su escalofriante encuentro con un desconocido que conoció en una misión cristiana en Brasil. Como otras historias de este video, esta es del tipo silencioso, no revela sus implicaciones de inmediato. Sin embargo, a medida que avanza, queda claro lo peligrosa que realmente era la situación en la que se encontraba la narradora, y cómo es un milagro que haya salido ilesa. Esta publicación es muy larga, pero no podría contar toda la historia correctamente sin extenderme tanto. Cuando fui misionera en Brasil, mi compañero y yo fuimos abordados por un hombre que parecía estar sin hogar y que nos saludó en inglés casi perfecto. Resultó ser un estadounidense que vivía en Brasil desde hacía unos 30 años. Su nombre era Bigford. Debía tener entre 50 y 60 años, aunque era difícil de decir por su gran barba y su apariencia muy descuidada. Fingió interés por lo que estábamos enseñando y pidió una copia del Libro de Mormón, pero claramente estaba más emocionado de hablar inglés con dos estadounidenses. Nos reunimos con él varias veces para hablar de religión, pero siempre nos encontraba al lado del camino o en algún otro lugar público, pero aislado. Teníamos que dar informes semanales al líder eclesiástico de la unidad local sobre con quién nos encontrábamos y enseñábamos. Después de ver a Bigford un par de veces, lo mencionamos en nuestra reunión semanal. El obispo y los otros líderes supieron de quién estábamos hablando y nos advirtieron que nos mantuviéramos alejadas de ese hombre. Al parecer era algo inestable y 1 o 2 veces al año molestaba a los misioneros. Mi compañera y yo no podíamos creer que el obispo se refería a la misma persona, así que seguimos reuniéndonos con él. Ese probablemente debería haber sido el punto en que debieron detenerse, pero la curiosidad y la cortesía los empujaron a continuar. No sé cómo describir adecuadamente lo inquietante que era este hombre. Entre su aspecto desaliñado, sus mentiras evidentes y otras pequeñas señales tenía una aura siniestra. Pero como no había nada concreto para señalar, seguíamos hablándole. Ocasionalmente nos topábamos con él justo afuera de la casa en la que vivíamos. Una noche, después de hablar sobre su casa en la selva y lo agradable que era vivir allí, aceptó que nos reuniéramos con él al lado del camino frente a su casa para que nos guiara hasta allí. Cuando llegó el momento, esperábamos pacientemente al lado del camino, pero Bigford llegó muy tarde. Justo cuando estábamos a punto de irnos, apareció y nos condujo por el sendero hacia la selva. En ese momento estaba muy oscuro y caminábamos entre follaje a la altura de la cintura. Esta zona tenía carreteras y ciudades, pero estaba junto a un gran embalse y si te salías de las vías principales podías quedar aislado y cubierto de vegetación con rapidez. Mientras caminábamos por lo que parecía un sendero interminable, me golpeaba con telarañas en la cara y casi pierdo el control. Odio a las arañas y las de Brasil eran de pesadilla. Por suerte llevaba una pequeña linterna LED, pero parecía totalmente insuficiente en la selva. Cuando finalmente llegamos a su casa, mi compañero y yo tratamos de mantener la calma, pero no podíamos creer lo que veíamos. Nos había llevado a un pequeño claro donde había una cabaña de madera parcialmente derrumbada. Nos dijo bienvenidos a casa y nos guió adentro. No había electricidad ni agua corriente ni ningún servicio. Entramos por el marco de la puerta, sin puerta, y vimos que todos los muebles estaban destruidos. Alguien había invertido mucho esfuerzo y tiempo para lograr ese nivel de destrucción. Las sillas eran irreconocibles y había basura por todas partes. Nos mostró la sala principal frente a la puerta, y ahí fue cuando las noté. Notas escritas con tiza en cada centímetro de las paredes de madera, subiendo por las paredes en el techo en una escritura diminuta y frenética. Cuando enfoqué mi linterna en las notas y empecé a leerlas, la situación se tornó muy real. La mayoría eran variaciones de Jesús me perdonará, pero debo detenerme. Lo hice de nuevo, acompañadas de una fecha y la pieza final. Nombres de varios niños con sus edades y detalles sexuales gráficos sobre ellos. Hicimos todo lo posible por no mencionar las notas. Intentamos hablar de cualquier cosa. La comida podrida en la estufa, las 100 ratas que tenía en el sótano. Cualquier cosa menos mencionar las notas. No puedo hablar por mi compañero, pero yo estaba aterrorizado. Con solo mirarnos supe que él también estaba en alerta máxima y decidimos salir de allí cuanto antes. Inventamos una excusa porque se estaba haciendo tarde, que necesitábamos regresar y él, a regañadientes, accedió a mostrarnos el camino con la condición de que volveríamos a visitarlo. Al salir de la casa recordó que conocía un atajo y nos dijo que lo siguiéramos. La dirección a la que nos llevaba claramente no era el camino de regreso a la carretera, sino que nos adentraba más en la selva.
Cortésmente nos negamos y por suerte pudimos seguir el sendero original que habíamos hecho entre la maleza. Esta vez no me importaron las arañas. Al volver al camino y darnos cuenta de que estábamos a salvo, nos miramos como diciendo ¿realmente pasó esto? Al empezar a hablar sobre lo que acabábamos de ver, estaba tan aterrorizado que físicamente no podía hablar. Nada así me había sucedido antes ni después. No podía emitir sonido alguno, estaba demasiado asustado. Mi compañero llamó a nuestros líderes, ellos a los suyos, y terminamos mudándonos una semana después, pero no antes de hacer una entrada en nuestro libro de área, el registro local de contactos, advirtiendo a todos los demás misioneros que se mantuvieran alejados de este hombre. Lo cierto es que el narrador sabía que sería difícil de creer para algunos escépticos en línea. Estaba preparado para recibir críticas, por lo que tomó precauciones al encontrarse con Bigford después de su primer encuentro. Sé que toda la experiencia suena completamente cliché, al igual que todo lo que hacía Bigford. Por eso, después de nuestra segunda conversación con él, comencé a grabar cada encuentro con mi cámara digital. La configuré en modo de grabación de audio y la guardé en mi bolsillo. Editaré esta publicación con un enlace cuando suba el audio de esa noche. Después volvió con una actualización y compartió el audio prometido. Como era de esperar, era igual de inquietante que lo que había descrito originalmente. La grabación dura más de 1 hora y captura distintos momentos de sus encuentros con Bigford. El audio está muy distorsionado porque la grabadora estaba en su bolsillo y rozando la tela, pero aún se puede escuchar claramente al hombre hablando durante toda la grabación. Al reflexionar, no es difícil identificar los puntos en los que deberían haberse alejado. Las señales siempre estuvieron ahí. El comportamiento de Bigford desde el principio y las advertencias de otros misioneros habrían disuadido a cualquier otra persona, pero eran 2 jóvenes de 19 y 20 años, ingenuos de Utah bajo la protección de Dios. Otro punto que llamó la atención de muchos comentaristas fue que a pesar de lo perturbador y potencialmente criminal del encuentro, no parecía haberse hecho ningún reporte formal. Un comentarista preguntó, ¿y ninguno de ustedes informó a las autoridades locales? El autor respondió que aunque no contactó personalmente a las autoridades, alguien en su congregación tenía un familiar en la policía que se involucró de alguna manera, y agregó, supongo que estaba demasiado preocupado por salvarme como para pensar en prevenir que esas cosas horribles les pasaran a otros. No hacer un reporte formal sin importar cuánto hubiera logrado es algo de lo que aún me arrepiento profundamente. Autor cree que algo malo le pasó a su hermana. Con la mayoría de los posts tipo algo anda mal, suele ser alguien contando una historia dramática que termina siendo más clickbait que algo serio. Pero esta es una de esas raras ocasiones en que desearías que eso fuera cierto debido a lo horrible de la situación. Lamentablemente es completamente real. Este relato viene de un chico de 14 años que estaba asustado por su vida y la de su hermana menor tratando de entender algo que sentía profundamente incorrecto. Explica que hace 7 meses su hermana menor se fue con su abuela y supuestamente fue enviada a un internado por el verano. Pero incluso después de que el verano terminó, ella nunca regresó. Usó una cuenta temporal para compartir su historia y estaba genuinamente asustado de lo que podría pasar si se rastreaba hasta él. Cada vez que preguntaba a sus padres por ella recibía respuestas vagas o silencio. Naturalmente recurrió a Reddit buscando respuestas de personas dispuestas a escucharlo. Es una cuenta falsa porque es realmente aterrador. Reviso mucho Reddit y realmente no sé a dónde ir, pero espero que puedan ayudarme. Tengo 14 años, soy estadounidense pero vivo en Asia. No voy a ser exacto porque no quiero que esto se rastree hasta mí si la situación es tan mala como parece. No sé si debería dar algún contexto, pero hasta hace aproximadamente 7 meses vivía con mi mamá, 39, y mi papá, 41, más mi hermana pequeña, 9. Digo vivía porque mi hermana ya no está aquí, está en un internado. Quiero aclarar que no somos niños malos, somos mitad blancos, mitad asiáticos. Cuando mi abuelo del lado de mi papá se enfermó hace 4 años, nos mudamos aquí para que mi papá pudiera cuidarlo. Mi hermana y yo trabajamos mucho para aprender el idioma. A pesar de su edad, ella aprendió mejor que yo y me impresionó mucho. El problema empezó con la abuela. Realmente menospreciaba a mi hermana. Yo amo a mi hermana y no me gustaba nada de eso. Mi mamá dijo que era cultural y que no debía hacer un escándalo, pero era difícil cuando la abuela lo hacía evidente. A mí me consentía con ropa, juegos, etc. y a mi hermana no le prestaba atención. Debo mencionar que hace 4 años vivíamos con mis abuelos. En ese tiempo, mientras yo era consentido, mi hermana recibía reprimiendas por todo lo que hacía. Juraría que era súper injusto. No lo creerían.
Hace menos de un año el abuelo falleció y mis padres decidieron quedarnos aquí, ya que yo ya hablaba y leía bastante bien. La abuela hablaba con todos sobre lo grosera y poco femenina que era mi hermana, y mis padres estuvieron de acuerdo, y creo que eso no está nada bien. Hace 7 meses ella y la abuela salieron, y mis padres dijeron que estaría en un internado solo por el verano. Después de 3 meses me puse ansioso y pregunté cuándo volvería y mi mamá terminó llorando ante la pregunta. Mi papá me dijo que a ella le encantaba tanto el internado que no quería regresar todavía. Eso era como, así no funciona un internado, no lo creo. Tal vez he visto demasiada TV o leído demasiado en Reddit, pero estamos en otro país y juro que lo que hacían era abuso emocional. Lo peor fue que después de 5 meses todavía no había tenido ningún contacto, ningún mensaje, ninguna carta, y fue entonces cuando mi papá comenzó a convertir su habitación en su oficina. Tuvimos una gran pelea y terminé con más tareas, pero nunca respondió por qué lo hacía si ella iba a regresar pronto. Ahora han pasado 7 meses desde ese viaje en auto que se llevó a mi hermana, y el golpe final fue cuando revisé el ático para ayudar a mi mamá y encontré una caja con algunas cosas viejas de ella, incluyendo su teléfono. ¿Por qué no tendría su propio teléfono? Solo quiero saber si hay algo que pueda hacer. Nadie me dice en qué internado está. Me dicen que no me preocupe porque soy un niño. Sé que soy demasiado joven para hacer mucho, pero si hay algo que pueda hacer, por favor ayúdenme. Cuando pienso en ello no puedo dejar de recordar cómo lloró mi mamá ese día. Me estremezco, he estado imaginando lo peor y odiaría que fuera como pienso. Lamentablemente sus peores pesadillas se hicieron realidad. No era solo negligencia, ya solo que su hermana había sufrido. Era mucho más siniestro, y una vez que conoció la verdad, cambió para siempre su percepción de sus padres y del entorno en que creció. Hola Reddit, han sido unas semanas locas, pero necesitaba actualizar lo antes posible. Lamento que mi publicación se haya cerrado y agradezco a todos los que me escribieron por privado. Disculpen a quienes no pude responder, fueron muchos mensajes. Voy a lo más importante de la actualización, lo que finalmente hice. Gracias a la comunidad de Reddit pude ponerme en contacto con algunas fuentes. La menos agradable fue una llamada a quienes ayudan a localizar a niños traficados. Sabía que mi familia sería investigada, así que básicamente una Redditor de mi edad, de la cual mantendré su identidad en privado, se reunió conmigo y su familia ya había visto mi historia. Me dejaron quedarme con ellos un tiempo y realizaron las llamadas adecuadas para asegurarse de que no estaba haciendo algo ilegal. Incluso aclaré que no estaba huyendo de casa y que volvería después de la investigación. A las autoridades no le agradó mucho y me obligaron a regresar a casa, pero todo se volvió más extraño desde allí. Volví a una casa completamente vacía. Incluso mi abuela se había ido, así que me permitieron quedarme con la otra familia por el momento. Fueron extremadamente amables. Durante una semana no tuve noticias y bendita sea la madre de la chica, me dijeron que tenía un hogar allí sin importar lo que pasara. Unos días después recibí una llamada y resulta que encontraron a mi hermana. Mi familia fue interrogada y retenida por un tiempo. No sé por qué no me dijeron esto de inmediato. No conozco toda la historia, pero mi hermana estaba a casi 700 kilómetros de distancia, casi un día de viaje. No era internado ni escuela de verano ni nada de eso. Mi papá la vendió para que se casara. Mi mamá no tuvo responsabilidad porque, primero, todavía necesitaba un tutor y segundo, no estaba involucrada hasta más adelante. Mi papá y abuela fueron arrestados. Ahora vivo con mi mamá y mi hermana y sigo en contacto con la redditora que me permitió quedarme con ella. Siempre le estaré agradecido. No sé qué habría pasado si hubiera estado en casa cuando llegaron las autoridades. Es mi ángel. Yendo hacia la parte más triste, mi hermana no habla mucho, pero pareció animarse después de que le permití leer mi post. Dijo que se sintió abandonada y sola, entre otras cosas, pero viendo cómo yo y muchos desconocidos le ofrecimos nuestro corazón la hizo muy feliz, así que gracias a todos. Perdón por no ser tan específico, pero estoy tratando de proteger identidades. Esto no ha terminado, todavía quedan cosas por suceder, pero tengo a mi hermana y todo gracias a Reddit. Gracias. Es difícil saber cómo alguien debería seguir adelante después de algo así, especialmente a los 14 años cuando aún estás descubriendo el mundo y las personas más cercanas hacen algo tan horrendo. Meses después publicó una actualización más positiva y esperanzadora asegurando que él y su hermana estaban bien. Hola Reddit, hace un tiempo publiqué algo sobre mi hermana y gracias a Reddit la recuperé. Creé la cuenta sin intención de volver, pero hace una semana mi hermana se sentía triste y quería leer algunos comentarios. Santo cielo, hubo tanto movimiento.
El post se volvió viral y nos agregaron a un Reddit de actualización. Está en la página principal. Estoy avergonzado pero orgulloso, como muchos redditors dijeron que debería estar. Sobre los privados, disculpen, pero hay cientos sin abrir y sinceramente ya es abrumador sumado a todo lo demás. Dicho esto, seguro que quieren saber de mi hermana. Primero, hubo otra investigación, mucho más grande, ya que todos en nuestro hogar somos ciudadanos estadounidenses. Creía que no tenía familia materna porque eso nos dijo mi papá, pero resultó que tengo un tío y estamos con él desde hace 2 semanas. Mi mamá, por otro lado, también está a la espera de un juicio. No voy a mentir, algunos redditors fueron un poco crueles, obviamente mi mamá fue cómplice, aunque poco pudo hacer para detener a mi papá. Pero sigue siendo mi mamá, y mi papá sigue siendo mi papá. Duele perder a las personas que me cuidaron desde el primer día. Lo que hicieron a mi hermana es imperdonable y probablemente cortaré todo contacto con ellos, pero perder a quienes me cuidaron desde siempre es mucho. Como nos han sugerido, comenzamos terapia y ya tuvimos la primera reunión. Principalmente fueron presentaciones y comenzar a sentirnos cómodos. Mi hermana les da las gracias de corazón a todos y por suerte las cosas parecen un poco más tranquilas ahora. En mi caso, todavía soy amigo de la chica maravillosa que está en Taiwán y mantenemos contacto cercano. Siempre será mi heroína, probablemente leerá esta actualización, así que no la avergonzaré, pero ahora se ha ganado el estatus de hermana y sabe bien lo que haría por mi hermana. Gracias nuevamente, Reddit. God I'm Awful ahora se siente bastante bien. Los quiero a todos. Paz. Esta actualización no cierra todo ni ofrece un final completamente feliz, pero muestra el crecimiento y madurez de un chico que defendió a su hermana cuando nadie más lo haría. Eso por sí solo dice mucho. Novio asesino. Ser escéptico sobre la persona con la que sales es totalmente razonable, especialmente en el marco actual de citas por internet. Realmente no sabes con quién estás tratando y en un tono más humorístico la otra persona podría ser un asesino en serie. En el caso del hilo novio asesino publicado en el subreddit Let's Not Meet, esa broma se convirtió en una pesadilla real cuando la usuaria Marandajo93 se dio cuenta de que el novio de su mejor amiga era un asesino. Uno que literalmente acababa de matar a su propia bisabuela horas antes de salir con ellas como si no hubiera pasado nada. Cuando tenía unos 19 o 20 años, mi mejor amiga en todo el mundo estaba saliendo con este chico. Era realmente lindo, divertido y dulce, y yo pasaba mucho tiempo en su departamento y él siempre venía a pasar el rato. Vivía con su bisabuela, que era súper estricta. Aunque él tenía 18 años, ella le imponía un toque de queda y si llegaba tarde lo dejaba fuera o llamaba a la policía, así que siempre tenía que estar en casa al menos para las 10 p.m. Una noche estaba en su casa, estábamos tomando algo y jugando a las cartas. Él entró corriendo por la puerta como a las 9 p.m. diciendo que había tenido una pelea. Realmente no pensamos mucho en eso porque él no era exactamente un chico ejemplar y no era tan sorprendente. Pero alrededor de la medianoche todos dijimos que tu abuela te está dejando salir hasta tan tarde. Nos contó que ella estaba dormida y lo había dejado fuera. De nuevo no pensamos mucho en eso, pasaba todo el tiempo. Al día siguiente fui a mi casa. Mi amiga me llamó esa noche llorando como nunca, diciéndome que mirara en el registro de la cárcel. Entré y vi que debajo de su foto de ficha decía asesinato. Literalmente estaba en shock. ¿Qué demonios? ¿A quién mató? Yo estuve ahí. Resulta que cuando entró corriendo por la puerta, acababa de matar a su bisabuela a golpes con un martillo. Se sentó con nosotras, bebió, jugó a las cartas y actuó como si nada hubiera pasado. Después de que todos se fueron, terminó contándole a mi amiga lo que había hecho. Ella actuó como si fuera a huir con él. Entró a su cuarto y fingió que estaba haciendo sus maletas. Se metió al baño y llamó a la policía. Fue realmente aterrador y traumático para todas nosotras, pero especialmente para ella. Fue sentenciado a unos 50 años o algo así. Intentó escapar unos 4 años después de su condena y le agregaron más tiempo. Así que dudo que lo vuelva a ver alguna vez. En todo caso, eso fue hace años, pero me encontré con este subreddit y me hizo pensar en eso. Una cosa es sentir malas vibras sobre alguien, otra muy distinta es descubrir que esa persona cometió asesinato justo antes de sentarse a beber y jugar contigo. Pero lo peor vino después. En una pequeña actualización publicada unos días después de su historia original, compartió un detalle escalofriante. A pesar de estar en la cárcel, el novio asesino insistía persistentemente en contactar a su amiga, aunque ella seguía cambiando su número. Él seguía encontrando formas de comunicarse con ella e incluso insistía en que una vez que saliera la buscaría para estar juntos de nuevo.
Ella tuvo dificultades para encontrar a alguien con quien salir un tiempo después porque cada vez que le gustaba a alguien, esas personas tenían miedo de acercarse a ella, ya que él seguía obsesionado con ella. Su comportamiento psicopático de Manuel se convirtió en una verdadera pesadilla. Frogging. Hemos visto muchas historias en internet sobre desconocidos que entran a la casa de alguien sin su permiso o incluso llegan a vivir en el espacio de otra persona sin que ésta lo sepa. Sin embargo, a veces aparece una historia tan específica que resulta imposible de ignorar, probablemente por las implicaciones de lo que podría pasar si ese intruso no fuera atrapado a tiempo. El subreddit Let's Not Meet de Reddit tiene definitivamente relatos extraños, pero este contado por Visual Truth 772 se lleva el premio al más aterrador. La autora básicamente recuerda la vez que encontró a un desconocido pálido y enfermizo escondido en su armario a mitad de la noche. Ella estaba sola en casa con su hermano menor y solo revisó el armario por accidente. Fue entonces cuando vio al hombre sentado allí sonriéndole como un maníaco. Ok, quiero empezar diciendo que esto realmente pasó. No es una historia de miedo inventada. Todavía tengo problemas para dormir sola por esto. Incluso ahora, años después, a los 27, reviso todos los armarios y cierro todas las puertas al menos 3 veces antes de ir a dormir. Así que sí, esta es la razón por la que ya no me quedo sola en casa. Tenía 16, casi 17 años cuando vivía con mi mamá y mi hermano pequeño, Ryan, como de 7 años en ese momento. Mi mamá trabajaba de noche en un asilo, así que yo cuidaba a Ryan mientras ella no estaba. Como era más pequeño, él ya dormía a las 8 y yo me dedicaba a mis cosas, como ver TV, utilizar el teléfono, comer comida chatarra. Vivíamos en una pequeña casa de un solo piso al borde de un bosque. No estaba totalmente aislada, pero tampoco había muchos vecinos cerca. Me encantaba tener la casa para mí sola en la noche, hasta que pasó todo esto. La primera vez que noté algo raro fue algo pequeño. Estaba en la cama como a las 11 p.m. revisando el teléfono cuando escuché un ruido de arrastre, como si alguien arrastrara los pies por la alfombra. Me congelé. Ryan dormía, mi mamá no estaba en casa. Me quedé conteniendo la respiración escuchando. Todo estuvo en silencio unos segundos y luego lo escuché de nuevo. Un ruido suave como si alguien se moviera muy despacio por la sala. Agarré mi teléfono y salí sigilosamente de mi cuarto con el corazón latiendo a 1000. Revisé la puerta principal cerrada, las ventanas también cerradas, nada parecía fuera de lugar. Luego noté algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. El armario del pasillo estaba abierto. Apenas un poco, nunca dejamos esa puerta abierta, nunca. Me quedé ahí un segundo, todo mi cuerpo en tensión. Quería dar la vuelta y regresar a mi cuarto, pero mi yo estúpido decidió revisar. Abrí la puerta rápido. Nada, solo abrigos y zapatos. Me reí de mí misma, estaba paranoica. Aún así cerré la puerta del armario antes de regresar a la cama. Unas noches después me desperté de repente. Al principio no sabía por qué, luego me di cuenta de que podía escuchar una respiración. Estaba totalmente inmóvil, todo mi cuerpo paralizado por el miedo. No venía del pasillo, no venía del exterior, venía de dentro de mi habitación. Agarré el teléfono con las manos temblando y encendí la linterna. Iluminé alrededor y nada, el cuarto estaba vacío, el armario cerrado. Apenas dormí el resto de la noche. Después de eso comencé a sentirme rara todo el tiempo, como si me estuvieran observando, como si cada vez que daba la espalda alguien estuviera justo fuera de mi vista asomándose desde algún rincón. Se lo conté a mi mamá, pero solo lo minimizó. Una semana después volvió temprano del trabajo y me despertó. Se veía extraña. Me preguntó por qué la puerta trasera estaba desbloqueada. Le aseguré que yo la había cerrado y ella dijo que estaba desbloqueada y que había tenido que cerrarla. Sabía sin duda que la había cerrado la noche anterior, pero no discutí. Esa noche estaba en alerta máxima, manteniendo la puerta de mi cuarto cerrada con llave y el teléfono en la mano por si acaso. Desperté oyendo más ruidos de respiración y esa sensación visceral de que alguien me estaba observando. Todo mi cuerpo se puso frío, me senté apenas respirando y escuché. Noté que la puerta de mi armario estaba abierta, lo cual también era extraño. Encendí la linterna justo a tiempo para ver que se abría otro poco. Y ahí lo vi. Juro que había un hombre agazapado dentro de mi armario, de piel pálida como la muerte, cabello grasiento y enmarañado. Estaba demasiado delgado como si no hubiera comido en semanas y me estaba sonriendo. Ni siquiera recuerdo cómo salí de la cama, un segundo lo estaba mirando y al siguiente estaba cerrando la puerta de golpe y corriéndose a la habitación de Ryan. Ryan se despertó llorando mientras lo agarraba, salimos de la casa y marqué el 911. La policía llegó rápido. Lo encontraron todavía en mi armario. Resultó que había estado viviendo en el espacio debajo del piso durante semanas.
Había ingresado por un conducto suelto en el sótano y había estado entrando a la casa de noche, observándonos dormir, tomando comida cuando no lo veíamos. Pero lo peor, cuando lo sacaron encontraron algo escondido detrás de mis abrigos, un cuchillo. La policía dijo que quizás estaba esperando el momento adecuado. Trato de no pensar en lo que habría pasado si no me hubiera despertado esa noche. Juro que esto realmente pasó y me sigue afectando hasta el día de hoy. Así que al hombre de mi armario, espero que nunca nos volvamos a encontrar. La autora mencionó al inicio que este incidente la marcó por años. Este evento aparentemente le causó pesadillas durante mucho tiempo y todavía no lo ha superado. Todavía revisa cada cuarto antes de dormir y cierra cada puerta más de una vez. Cualquiera en su lugar pasaría por una experiencia similar. En los comentarios alguien preguntó si alguna vez había contado lo sucedido en un podcast o programa y ella confirmó que sí, que había aparecido en ambos. Algunas personas también comenzaron a especular sobre quién podría haber sido el hombre. Un usuario señaló las inquietantes similitudes con el caso de Daniel LaPlante, otro hombre que fue encontrado viviendo en la casa de alguien. En ese caso, la familia solo escapó porque su hija logró saltar por una ventana del segundo piso y pedir ayuda. Daniel LaPlante, creo que a eso te refieres, básicamente vivió en la casa de esa familia durante meses y finalmente ellos lo vieron con el vestido de boda de la esposa recientemente viuda del esposo y un hacha, y solo escaparon porque la hija saltó por la ventana del segundo piso para pedir ayuda. Fue muy terrible porque él realmente mató a una familia cuando salió de la cárcel de una manera inquietantemente similar, e intentó lo mismo con la primera familia. Ver a su hermano de 5 años dar RCP. Hasta ahora la mayoría de las historias que hemos revisado se centran en encuentros extraños, inquietantes o directamente peligrosos. Pero esta, compartida por el usuario de Reddit I Love Jon Stewart, destaca por una razón muy diferente y honestamente trágica. No es perturbadora por algo violento o impactante, es simplemente desgarradora por lo personal y silenciosamente dolorosa que resulta. No hay un gran giro, solo mucho trauma y peso que un alma inocente ha tenido que cargar por intentar ser responsable. El autor comparte el momento en que se dio cuenta de que su hermano menor, que en ese entonces tenía solo 5 años, había intentado darle RCP a su padre moribundo. Por supuesto, un niño tan pequeño solo podía hacerlo hasta cierto punto, y su padre no sobrevivió. Lo que permanece con ellos no es solo la pérdida, sino también el efecto emocional a largo plazo que ese momento tuvo en su hermano. Es básicamente un ejemplo viviente de cómo el trauma infantil puede arraigarse profundamente. Es una situación con la que ninguna persona debería pasar y mucho menos un niño. Con pesar, vi las grabaciones de la cámara de seguridad de cuando mi hermano de 5 años se encontró a papá muerto por una hemorragia gastrointestinal alta masiva, consecuencia de 20 años de alcoholismo. Llamó al 911 e intentó hacer RCP como había visto en un programa de televisión. Cada compresión era básicamente una fuente de sangre, pero él seguía intentándolo durante los 5 minutos que tardaron en llegar los paramédicos. En la llamada al 911 se le puede escuchar decir repetidamente al operador que su papá tenía miedo a las agujas, así que alguien tendría que sostenerle la mano si lo pinchaban. No entendía que su papá no iba a despertar. Los paramédicos lo declararon muerto en el lugar y mi hermano fue llevado al hospital infantil donde finalmente lo encontré. Seguía con su pijama entera, empapada de sangre de pies a cabeza, con la mano rota por las compresiones y básicamente catatónico por el shock. Luchó con todas sus fuerzas, pero como nos diría más tarde el médico forense, nada podría haberlo salvado. Los paramédicos que lo encontraron nos dijeron que era lo peor que habían visto. Ambos tuvieron que recibir terapia por eso. Ahora mi hermano tiene 8 años y todavía se culpa porque cree que no hizo bien el RCP. Por eso a menudo lo encontramos practicándolo con sus peluches para no fallar de nuevo. Cada operador, paramédico, bombero, policía, enfermera y doctor involucrado esa noche dijo que él fue un héroe. Solo desearía que él también lo viera así. La parte más dolorosa comentada por muchos usuarios es la desgarradora realidad de que incluso si el RCP hubiera sido perfecto, había muy pocas posibilidades de que su padre pudiera ser reanimado. Como señaló un comentarista, si van al subreddit de EMS y buscan publicaciones sobre resucitaciones exitosas, verán que en algunos casos se habla de lo poco comunes que son. La tasa de éxito es, desafortunadamente, muy baja. Todo lo que podemos esperar es que el hermano menor de esta persona pueda superar este trauma con el tiempo, porque nada de esto fue su culpa. Solo tuvo la mala suerte de estar atrapado en las consecuencias y terminó cargando con el peso emocional de algo que estaba fuera de su control. Pruebas de ADN revelan que sus bebés fueron intercambiados al nacer.
Una de las publicaciones más comentadas en la historia de Reddit provino de una usuaria que compartió sus problemas de relación en el subreddit Relationship. A primera vista, la publicación parecía un ejemplo bastante típico, aunque algo manipulador, de una relación en problemas. Pero a medida que llegaron las actualizaciones, la situación rápidamente se convirtió en algo mucho más extraño y perturbador. Lo que comenzó como un conflicto doméstico tenso terminó siendo una crisis que trastocó la vida de toda la familia. La usuaria, que usaba el nombre de Fully Faithful Wife, explicó que quedó totalmente sorprendida cuando su esposo pidió una prueba de paternidad para su hija. Lo que siguió fue un viaje profundamente emocional y caótico que ninguno de los dos podía haber anticipado. No sé cómo pasó y no he podido dejar de llorar en todo el día. Nunca engañé a mi esposo, lo amo, hemos estado juntos desde la universidad y es el amor de mi vida. Es guapo y amable y aunque he estado con 2 personas más, ambas fueron antes de estar juntos. No hay otro padre posible para nuestra hija. Ya estábamos casados y tratando activamente de tener un bebé. No fui infiel, nunca lo sería. Y no sé por qué hizo esa estúpida prueba porque nunca lo engañaría. Pero salió negativa y ahora él cree que no es su hija. No sé cómo convencerlo de que fue un error de la prueba y tengo mucho miedo. Estos últimos meses es como si se hubiera convertido en alguien diferente al hombre con el que me casé. Es frío y desconfiado. Me seguía exigiendo ver mi teléfono y no decía por qué. Al principio se lo mostré, pero finalmente le dije que no lo haría más a menos que me explicara la razón. También se ha distanciado de nuestra hija. Se queda en su oficina horas enteras y no sé qué hace. No engañé a nadie. Esta mañana me acusó diciendo que hizo la prueba al darse cuenta de que los ojos de nuestra hija, marrones, no podían salir de los nuestros, ambos azules, y quería que me fuera de la casa. No me fui y me encerró fuera de nuestro dormitorio. Ahora estoy en la habitación de mi hija. Esto da miedo. ¿Qué debería hacer? El consejo específico que quiero es cómo puedo probar que soy inocente y cómo asegurarme de que esta relación funcione. Quiero mantener a mi familia unida a toda costa. También tuve una conversación con mi esposo, salió de su habitación y hablamos de algunas cosas. Le dije de nuevo que nunca lo engañaría y comencé a hablar sobre una lista de pruebas que quería hacer, pero él me dijo que no quería escuchar eso ahora. Vamos a tener una conversación más larga mañana, y me dijo que todavía ama a nuestra hija y que por ahora no intentará mantenerme fuera de la casa ni de nuestra habitación. Le pedí un abrazo y lo hizo. Tengo miedo de no poder convencerlo, solo quiero que nuestra familia vuelva a la normalidad. ¿Cómo puedo ser una buena esposa y apoyar sus necesidades mientras pruebo mi inocencia? Muy largo no leí. Esta mañana mi esposo me confrontó diciendo que nuestra hija no es biológicamente suya después de una prueba de paternidad, pero yo nunca le he sido infiel. Así que, de nuevo, parecía una situación bastante típica, aunque dolorosa, que se ve en muchas relaciones tensas o poco saludables. La esposa afirmaba que no lo había engañado, pero la prueba de paternidad decía lo contrario, y a partir de ahí todo comenzó a empeorar. La vida familiar y la estabilidad emocional se vieron gravemente afectadas, y todo dependía de una sola suposición, que las pruebas de paternidad no mienten. Pero la siguiente actualización reveló algo completamente distinto. Resulta que la prueba de paternidad era precisa, pero la esposa tampoco lo había engañado. Lo que siguió fue una revelación impactante que superaba cualquier cosa que ambos pudieran haber imaginado. Ella explicó toda la situación. Hola a todos, primero quería agradecer a todos los que se comunicaron. Mi post original recibió tanta atención que fue difícil responder a todos, pero terminé haciendo una lista de planes y pruebas que quería realizar. Mi esposo estuvo comprensiblemente desconfiado por un tiempo, pero se disculpó por cómo actuó, lo cual no necesitaba, y dijo que no intentaría echarme de la casa. Dijo, sin embargo, que si todas las pruebas salían indicando que yo había sido infiel, entonces iba a ir a lo más extremo. Hicimos algunas pruebas de sangre de paternidad para él, para mí y para nuestra hija, y teníamos una cita con un especialista en quimerismo, pero se canceló porque, bueno, como algunos habrán adivinado, nuestra hija no es biológicamente mía tampoco. No sé cómo pasó esto, pero un oficial de policía vino a nuestra casa y tomó nuestras declaraciones, y estamos demandando al hospital donde di a luz. No sé qué pasó con mi bebé y eso da mucho miedo. Tengo a mi esposo de vuelta, pero mi mundo entero está dando vueltas, y desearía que nunca hubiera hecho esta estúpida prueba. He estado durmiendo en la habitación de mi hija y tengo mucho miedo de que se la lleven, pero al mismo tiempo quiero saber dónde está mi hija biológica y si está bien. Rezo para que lo esté. Mi hija aún no sabe los detalles y hemos estado tratando de mantener esto en secreto.
Lo último que necesitamos es un gran escándalo. No quiero que la gente que nos conoce la vea diferente. Se merece algo mejor que eso. Es una niña tan buena y no es un espectáculo para ser observada. Si podemos encontrar a su familia biológica, no tengo idea de qué haremos. Supongo que el mejor escenario sería conseguir una casa más grande y vivir todos juntos, pero no sé si podremos costearla, o si ellos aceptarían, o siquiera si podremos localizarlos, o si estoy loca. Toda esta situación es una locura. No conozco a nadie que haya pasado por algo así. A ver, ¿existen grupos de apoyo para padres de niños que fueron intercambiados? Busqué en Google y no encontré nada. Literalmente solo consigo artículos de tabloides de revistas sensacionalistas que ponen las caras de niños inocentes en las mismas páginas de escándalos sexuales de celebridades. ¿Cómo le contamos a nuestra hija? No podemos decirle ahora. Contaría a los niños en la escuela y entonces sería un escándalo, pero debemos decirle algo. No sé qué hice para merecer esto. Muy largo no leí. Mi hija no es biológicamente mía ni de mi esposo. Tener toda tu vida dando vueltas por una sola duda infundada de tu pareja es algo que la mayoría de las personas ni siquiera podrían procesar. Y lo peor, ni siquiera se trata de infidelidad o traición en el sentido tradicional. Eso casi hubiera sido más fácil de entender. Aquí no hay a quien culpar y eso hace que todo sea aún peor. Es simplemente un error devastador causado por un sistema que falló. Después de descubrir que ni ella ni su esposo eran biológicamente padres de su hija, la autora recurrió al subreddit Legal Advice para pedir ayuda. La situación era tan rara y compleja que incluso los usuarios allí no sabían cómo responder. La mayoría simplemente le sugirió contratar a un abogado que los guiara en este abrumador embrollo legal y emocional. Comprensiblemente ella tenía miedo de perder a su hija, pero al mismo tiempo quería saber dónde y cómo estaba su hija biológica. Para complicar más las cosas, su esposo eventualmente encontró el hilo original en Reddit. Vio cientos de comentarios criticándolo duramente. Aunque el odio en línea nunca está justificado, lo que hizo era bastante cuestionable para un hombre en una relación amorosa. En respuesta, hizo un post en Reddit explicando su versión de la historia y darle a la gente un vistazo a lo que él había estado pasando. No sé cuántos de ustedes han caído en un agujero de autoduda, pero no es un lugar muy lógico. Y lo es aún menos cuando tienes a todo el maldito internet diciéndote que tu esposa te engaña, que planea quedarse con la casa, que nunca te amó realmente, y tú siempre pensaste que era demasiado buena para ti, así que terminas viendo todo como una señal de infidelidad, y luego obtienes no una sino 2 pruebas de paternidad negativas. Cuando ocurrió el COVID engordé, me deprimí, dejé de sentirme como persona. Mi esposa seguía hermosa, seguía siendo ella misma. Estaba seguro de que había cometido un error, que se arrepentiría de estar conmigo. Empecé a meterme en algunos grupos en línea, especialmente en Reddit, llenos de hombres que habían sido engañados, perdido la custodia, perdido todo. Y cuando alguien dijo que la señal era que él y su esposa tenían ojos azules y su hijo tenía ojos marrones, me sentí estúpido. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero cuando hice un post sobre mis miedos, todos dijeron que ella me estaba engañando. La gente decía que no dijera nada porque lo usaría para esconder su infidelidad y sacarme ventaja en el divorcio. Hice la prueba y realmente no pensé que saliera negativa, pero lo hizo. No quería creerlo, pero sí, me sentí solo, me sentí traicionado. Quería ser un buen esposo, pero no podía dejar de pensar en esto. Intenté encontrar evidencia de una aventura y fallé. Hice otra prueba. Cuando esta también salió negativa, exploté. Si alguna vez te han engañado, sabes cómo se siente. Cuando mi esposa lo negó, me enojé más. Solo quería que se fuera. No quería pasar por lo que todos parecían pensar que iba a pasar. No quería perder la custodia de mi hija. No quería perder mi casa. Estaba asustado, enojado y quería la verdad. Sentí que si ella ni siquiera podía ser honesta, no había forma de superar esto. Me tomé unas horas para calmarme. Cuando regresó con la lista de pruebas intenté mantener la calma. Intenté mantener la calma por mucho tiempo. Sé que estaba equivocado sobre la aventura, pero todos los demás también lo estaban en mis oídos. Mi hija genuinamente no es biológicamente mía. No consideré de inmediato que podría haber sido un intercambio al nacer. He pasado por un tiempo complicado, y no creo que enojarme una vez porque pensé que mi esposa me engañaba y mentía sobre eso me haga un monstruo. Este post no mejora la situación desde el lado del esposo, pero de manera extraña toda esta situación podría haberle salvado de algo aún más doloroso en el futuro. Aún así es difícil decir cuál sería la respuesta correcta en un caso así, si es que existe alguna. Para esta pareja, las secuelas terminaron siendo más existenciales que sobre confianza.